Buen día con todos. Mi nombre es Estrada Ramírez Ana Cecilia. Soy estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal, perteneciente a la Facultad de Odontología. En el curso de cirugía bucal y maxilofacial, en esta oportunidad hablaré acerca del tratamiento odontológico de caninos incluidos. Los caninos maxilares y mandibulares juegan un papel importante en la apariencia facial, estética, dental, desarrollo del arco dental y la oclusión funcional. El canino maxilar tiene el periodo de desarrollo más largo, el área más profunda de desarrollo y un camino más difícil para llegar a su posición oclusal. Es por esa razón la inclusión del canino es la más frecuente, sobre todo en el maxilar, con una incidencia entre el 0.2 al 3.6%, de acuerdo a diversos autores. Para colocar el diente en su posición y así evitar complicaciones derivadas de esta inclusión, se han propuesto diferentes técnicas, aunque solo con un tratamiento multidisciplinar que incluye al ortodoncista, periodoncista y cirujanos orales, el tratamiento podrá ser satisfactorio. Actualmente no se conocen exactamente las causas de la falta de erupción y consecuentemente no hay pautas claras de actuación atendiendo a la prevención así como al subsiguiente tratamiento. Incidencia. Después de los terceros molares, el canino maxilar es el segundo diente en frecuencia de retención, con una incidencia del 0.2% al 3.6%, según diversos autores. En relación a su posición, comúnmente los encontramos en palatino en una proporción del 61%, en una posición vestibular en un 5%, mientras que el 34% restante se encuentra en la línea con el arco dental. Los caninos incluidos tienen el doble de incidencia en el sexo femenino y entre un 8 a un 10% de los casos la inclusión tiende a ser bilateral. La incidencia de caninos incluidos en la mandíbula es mucho menor porque es entre un 0.35 a un 1.29%. Etiología. La etiología de los caninos incluidos aún es desconocida, pero se han propuesto diferentes causas que pueden ser locales, generales o genéticas. Entre las causas locales tenemos las discrepancias óseo-dentarias, la pérdida temprana o retención prolongada del canino temporal, anquilosis, quistes, dientes supernumerarios, dilaceraciones de la raíz, cierre prematuro del ápice, iatrogenia o por traumatismos. En cuanto a las causas generales, puede ser por enfermedades sistémicas, cuadros febriles, irradiación, síndrome de Gardner, disostosis cleidocranial y deficiencias endocrinas. Y por último, con respecto a las causas genéticas, tenemos a la posición anormal del germen dental, factores hereditarios o el paladar hendido. Complicaciones. Dada la importancia del canino, su no tratamiento podría importar un compromiso tanto estético, fonético y masticatorio. Otras complicaciones de no ser tratado pueden resultar en el desplazamiento o la pérdida de vitalidad de los incisivos, acortamiento del arco dental, formación de quistes foliculares, anquilosis del canino, infecciones y dolores recurrentes, reabsorción interna, reabsorción externa del diente adyacente o combinaciones de todos estos factores. En cuanto a la reabsorción externa del diente adyacente, es la mayor preocupación y la complicación más común que puede provocar incluso la pérdida del diente. Diagnóstico. Los diferentes métodos diagnósticos, evaluación clínica y radiográfica para la detección temprana y prevención de los caninos incluidos pueden reducir el tiempo de tratamiento, la complejidad, complicaciones y el costo. La evaluación clínica incluye la historia familiar, la inspección visual y la palpación de la protuberancia sobre el canino primario. Los posibles signos clínicos de inclusión tenemos a la persistencia del canino deciduo más allá de los 14 o 15 años, la asimetría en la protuberancia canina, presencia de una protuberancia en palatino, erupción dental retrasada o migración del incisivo lateral. En cuanto al examen radiológico,
Se puede usar técnicas en 2 dimensiones, es decir, en 2D, como el caso de una radiografía periapical, una radiografía oclusal o incluso se puede llegar a usar una radiografía panorámica. También podemos usar combinaciones de estas para determinar su posición en el arco dental, como por ejemplo la técnica de Clark. Las técnicas en 2D tienen la desventaja de la distorsión y la superposición de las estructuras que pueden reducir la precisión del diagnóstico. Es por ello que para poder observar con detalle la reabsorción de las raíces o la localización exacta del canino, podemos usar la tomografía computarizada, que nos proporcionará una información en 3 dimensiones, es decir, en 3D. El mayor inconveniente de esta tomografía es la alta dosis de radiación, que es particularmente nociva para los niños, ya que son más sensibles a la radiación que los adultos. Es por ese motivo que se han introducido de manera muy importante en el campo de la odontología los CONBIN, que reduce la exposición a la radiación. Con estos dispositivos se puede reconstruir en 3D el área de interés. Esto nos proporcionará información para elaborar un correcto diagnóstico de la posición sin superposiciones en los planos tanto sagital, axial y coronal. Factores pronósticos en el alineamiento del canino incluido. El alineamiento en la arcada dental de los dientes puede requerir tratamientos complicados y prolongados, por lo que su extracción se debe considerar si es poco probable la alineación final del diente en el arco dental. Para determinar el tipo de tratamiento a efectuar se deben considerar diferentes factores que incluirán en el pronóstico de tratamiento. Un primer factor es la cooperación del paciente. Aquel paciente que no acude a las citas o que presenta una pobre higiene oral puede afectar el resultado del tratamiento. Un segundo punto a considerar es la edad del paciente. Cuanto mayor sea la edad, el paciente más duración y menor éxito tendrá el tratamiento. Un tercer punto es la presencia de espacio o apiñamiento. En el 85% de los casos en que hay suficiente espacio en la arcada dental, el canino se encuentra en palatino, mientras que en los casos de apiñamiento es más común encontrarlo en posición vestibular. Y un cuarto punto es la posición del canino. Para determinar un pronóstico nos basaremos más en la posición inicial, mesiodistal y vertical que en la inclinación del diente incluido. Un pronóstico aceptable es cuando el extremo del borde incisal se encuentra en la mitad de la longitud de la raíz del diente contiguo. Finalmente, se predice un diagnóstico pobre cuando el extremo del borde incisal del canino está en el tercio apical de la raíz del incisivo. Tratamiento. Son variadas las posturas terapéuticas propuestas en los diferentes trabajos en la cual ese artículo realizó la revisión. Primero hablaremos del control. Se puede optar por no tratar el canino incluido. El canino primario puede tener una buena longitud de raíz y puede ser estéticamente aceptable. Por otra parte, el canino deciduo se puede haber exfoliado más temprano y el espacio del canino haberse cerrado espontáneamente, creando un buen punto de contacto incisivo premolar. También se podría optar por no tratar el canino si este está incluido muy profundamente sin ninguna patología asociada, particularmente en el caso de pacientes mayores. Si optamos por la abstención terapéutica, debemos realizar controles clínicos cada 6 a 12 meses y radiográficos cada 2 a 3 años del canino definitivo. Una segunda opción es el tratamiento interceptivo. Se basa en la extracción del canino temporal para prevenir la impactación del canino definitivo. Esta técnica se fundamenta en la teoría que la persistencia del canino primario puede representar un obstáculo para la emergencia del diente definitivo. Este tipo de tratamiento se debe efectuar en niños con suficiente espacio en la arcada dental, es decir, niños mayores de 11 años y menores de 13 años. Este tratamiento estaría sobre todo indicado en aquellos casos en que la corona del canino está distal de la raíz del incisivo lateral y las posibilidades de ubicar el canino a su posición habitual en la arcada serán inversamente proporcionales a medida que aumenta la inclinación horizontal. Tratamiento ortodóntico quirúrgico. Este tratamiento sirve para exponer el canino y poder llevarlo a oclusión. En esta tabla podemos ver las técnicas quirúrgicas para la exposición de los caninos incluidos maxilares en posición vestibular.
la cual acá hacemos mención de 3 técnicas. Es la gingivectomía, el colgajo de reposición apical y la técnica cerrada. En cuanto a la gingivectomía, está indicado cuando el extremo de la cúspide se localiza coronal a la unión mucogingival con una adecuada cantidad de encía queratinizada. El diente no está cubierto por el hueso. Iniciación de la tracción ortodóntica. Normalmente no es necesaria la tracción ortodóntica. Las ventajas de esta técnica es fácil de realizar y algunos inconvenientes que presenta es la pérdida de encía queratinizada, posible daño periodontal, posible sobrecrecimiento gingival en la zona de la cirugía. Una segunda técnica es el colgajo de reposición apical. La indicación es cuando la corona del canino está apical a la línea mucogingival. La encía adherida es menor a 3 milímetros. Iniciación de la tracción ortodóntica entre 2 o 3 semanas después de la cirugía. Las ventajas de esta técnica es que conserva la encía queratinizada y algunos de los inconvenientes es que aumenta el riesgo de recesión gingival más traumática. Y en cuanto a la técnica cerrada, está indicado cuando el diente está en el centro del alvéolo, la corona está apical a la línea mucogingival. Iniciación de la tracción ortodóntica entre 1 o 2 semanas después de la cirugía. Las ventajas es que esta técnica nos trae una mayor estética, facilita el movimiento del diente. Y los inconvenientes es en caso de despegamiento, se debe realizar una segunda cirugía, posibles problemas mucogingivales. En esta tabla presentamos las técnicas quirúrgicas para la exposición de los caninos incluidos en posición palatina. El anterior que hemos visto es en posición vestibular. En cuanto a la posición palatina tenemos igual 3 técnicas. Una técnica cerrada que está indicada cuando el canino se localiza cercano al incisivo central y lateral horizontal y superior al techo de la boca. Iniciación de la tracción ortodóntica entre 1 o 2 semanas después de la cirugía. Las ventajas que nos trae esta técnica es que es inmediata tracción ortodóntica y alguno de los inconvenientes es la necrosis ósea, reabsorción radicular, fallos en la adhesión. La técnica abierta está indicada cuando el canino se localiza cercano al incisivo tanto central como lateral, horizontal y superior al techo de la boca. Iniciación de la tracción ortodóntica entre 1 o 2 semanas después de la cirugía. Las ventajas es que nos permite una mayor visualización de la corona y mejor dirección del movimiento del diente. Y alguno de los inconvenientes es el sobrecrecimiento gingival. Y en cuanto a la tunelización, está indicado en presencia de un canino primario. La iniciación de la tracción ortodóntica es después de retirada de la sutura, entre 10 días aproximadamente. Las ventajas que nos trae esta técnica es que el canino permanente es guiado hacia el alvéolo del canino primario y alguno de los inconvenientes es de que esta técnica requiere la presencia del canino primario. Tratamiento ortodóntico prequirúrgico. Antes de cualquier tratamiento se debe crear espacio suficiente para poder posicionarlo, ya que en caso contrario perderíamos la longitud de la arcada por mesialización del diente posterior y la distalización del anterior. Además, al momento de poner los brackets en todo el arco dental, se obtendrá el suficiente anclaje para poder traccionarlo. Otra opción es poder colocar un microimplante o un mini implante como un anclaje que al acabar el tratamiento se pueda quitar fácilmente. Técnicas de exposición del canino incluido. Acá vamos a mencionar 2 técnicas. La primera es la técnica para exponer el canino maxilar incluido y la segunda es la misma técnica pero para poder exponer el canino mandibular incluido. Técnica para exponer el canino maxilar incluido. Disponemos de diferentes técnicas para exponer el canino, tal es el caso de la gingivectomía, el colgajo de reposición apical, la técnica cerrada, luego tenemos la técnica abierta y la tunelización. La gingivectomía, el procedimiento que se realiza es cuando tenemos la encía queratinizada mayor a 3 milímetros, se elimina la suficiente encía y se descubre entre la mitad y 1/3 de la corona del diente. El colgajo de reposición apical
Es una incisión crestal de la zona edéntula para preservar la máxima cantidad de encía queratinizada. Se realiza un colgajo de espesor total y en caso de encontrar hueso realizar una osteotomía con cureta o fresa. 2/3 de la corona deben quedar expuestos. Suturar el colgajo apicalmente dejándolo solo de 2 a 3 milímetros de la corona cubierta. La técnica cerrada. Colgajo usando una incisión crestal, se quita suficiente hueso alrededor del diente para poder adherir el bracket. Se coloca un alambre o cadena que pasará por debajo del colgajo y a través de la incisión, antes de suturar, luxar suavemente con un periostótomo para asegurarnos que no esté anquilosado. La técnica abierta. Es un colgajo de espesor total, se localiza el diente incluido y se fenestra. El bracket. Se puede colocar durante la cirugía o podemos poner un cemento quirúrgico para impedir que la herida cicatrice. En las dos primeras imágenes que vemos en la parte inferior, la primera imagen, si bien es cierto, corresponde a la técnica abierta de exposición de los caninos incluidos, en la primera es una vista antes de la fenestración. La segunda imagen que vemos en el lado derecho es un colgajo de espesor total. Luego se procede a la fenestración y la exposición del diente y por último el cemento quirúrgico y la sutura. En cuanto a la última técnica, que es la tunelización, es un colgajo de espesor total y se extrae el canino temporal. En ese momento se evalúa el hueso que recubre el diente incluido, una osteotomía con cureta o con fresa. Se comprueba que existe una comunicación entre el diente incluido y el alvéolo vacío del diente temporal. Se adhiere un bracket al canino incluido y se pasa una cadena a través del túnel. Una vez hecho todo eso, se procede a suturar el colgajo en su posición inicial. Para usar las diferentes técnicas se ha de tener en cuenta criterios como la posición labiolingual del canino incluido, la posición vertical del diente en relación a la unión mucogingival, la cantidad de encía queratinizada y la posición mesiodistal de la corona del canino. En este cuadro, en el lado derecho, podemos observar el determinar la posición de un canino incluido, en la cual tenemos la palpación clínica o el análisis radiográfico. Si está incluido a vestibular o incluido a palatino-lingual. Si estuviese incluido a vestibular, se emplea la técnica abierta o la técnica cerrada. En cuanto a la técnica abierta, porque nos brinda una adecuada, si es que hay una adecuada encía queratinizada, se realizará una gingivectomía. Pero si es que no encontramos una adecuada encía queratinizada, se procede a realizar el colgajo de reposición apical. Y si está incluido tanto a palatino o lingual, igualmente podemos realizar una técnica abierta o una técnica cerrada. Es por ello que para decidir el tipo de tratamiento a seguir para obtener el mejor resultado final, se deberá considerar la profundidad del canino incluido, la anatomía de la zona edéntula, la posición vertical y horizontal inicial del canino, así como la rapidez y la dirección de la fuerza ortodóntica. Técnicas para exponer el canino mandibular incluido. Si hay suficiente espacio en la mandíbula que permita la ubicación del canino incluido en la arcada dental, se debe considerar este tratamiento. Después de la exposición quirúrgica, en algunos casos el canino es capaz de erupcionar espontáneamente si tiene una angulación favorable. Si no se produce la erupción espontánea, se debe combinar con la tracción ortodóntica. Según la posición, escogeremos el acceso, ya sea en lingual o vestibular. En caso de conservar el canino temporal, se puede escoger la tunelización para reposicionar el diente. El éxito de ese tratamiento va a depender más de la edad del paciente que de la posición o el nivel de impactación del diente. Si esto no fuera posible, se deberían plantear otros tratamientos como la extracción o el trasplante. Por último, tenemos el tratamiento ortodóntico final. Durante esa fase, mientras el canino es alineado en la arcada dental, se corrigen las rotaciones dentales que faltan. Al final del tratamiento ortodóntico activo, se colocarán retenedores y el paciente se deberá citar periódicamente para dicho control. Ahora hablaremos acerca de las complicaciones en el tratamiento ortodóntico quirúrgico. La complicación más común es la falta de movimiento una vez iniciadas las fuerzas ortodónticas.
En estos casos se deberá de pensar en realizar otro tipo de tratamiento sobre este canino. Esto pasa más frecuentemente en los caninos incluidos en posición palatina. Las etiologías más comunes son: no se ha quitado suficiente hueso alrededor de la corona del diente, por un mecanismo ortodóntico incorrecto, la anquilosis. El diagnóstico de anquilosis se hace generalmente durante la cirugía. En esos casos se deben aplicar las fuerzas inmediatamente. En algunas ocasiones no es posible mover el diente y se ha de extraer. Y por último, por una adhesión incorrecta. Extracción. La extracción del canino incluido puede afectar a la estética y en la oclusión, pero a veces es la única opción si hay limitaciones en llevar al canino a su posición enlarcada o su anatomía está afectada. En este caso se deberá decidir entre mover el premolar a la posición del canino u otras alternativas, como es el caso de un autotrasplante o la restauración protésica. En esta imagen podemos darnos cuenta de la extracción del canino incluido, en la cual se le está realizando un colgajo de espesor total. Aquí se le realiza la eliminación del hueso que recubre el diente. Aquí la odontosección de la corona. Luego se realiza la luxación y la abulsión de la raíz. Se procede al legrado de la cavidad. Y acá tenemos una visión de la corona y la raíz una vez que ya han sido extraídas. Una vez haciendo la revisión de la literatura en cuanto a los caninos incluidos y ver la variedad de tratamientos que tiene esta, se llega a la conclusión de que cuando se trata caninos incluidos es fundamental el poder obtener un apropiado diagnóstico para el éxito del tratamiento. El simple tratamiento interceptivo puede prevenir la inclusión del canino y hacer que haya erupciones correctamente en el arco dental, siendo este sin duda el mejor tratamiento posible. Por último, las diferentes técnicas quirúrgicas y ortodónticas nos permitirán corregir la inclusión y evitar las complicaciones de los caninos incluidos. Una selección cuidadosa de la técnica es esencial para el alineamiento exitoso de los caninos incluidos. Muchas gracias.